Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves del día de hoy. Los duros recuerdos de la pandemia. Hace 5 años el país se enfrentaba a uno de los mayores choques contra la salud y la economía en toda su historia. Hablamos con el ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, para recordar qué tan duros fueron los estragos y las medidas de urgencia que debió adoptar el gobierno nacional. Sectores afectados por el día cívico. Las centrales obreras se refirieron a los servicios que se prestarán mañana en el marco de las manifestaciones convocadas por el gobierno nacional por el hundimiento de la reforma laboral. Les contaremos qué se afectará y qué no. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un hecho que marcó para siempre la historia del mundo y por supuesto también de Colombia. Hablamos de la pandemia del COVID-19, que por estos días cumple 5 años. Henry González habló con uno de los protagonistas de este momento para recordar los efectos causados y las medidas que se adoptaron en ese momento. Henry, adelante con su reporte. Daliana, mi diálogo fue con Juan Alberto Londoño. Él era el viceministro de Hacienda en épocas en que llegó la pandemia a Colombia y era la mano derecha del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Ellos tuvieron que hacerle frente con diferentes medidas a todo el embate de la llegada de la pandemia a la economía colombiana. Y justamente en esta primera parte nos habla de cómo fue ese choque que se recibió con la llegada y las consecuencias de la pandemia, pero también cómo fueron los estragos que se causaron sobre los diferentes sectores de la economía colombiana. Todo el plan de gobierno que había diseñado el presidente Duque quedó en stand-by. Todo lo que se había soñado y se había pensado se paró porque nuestra atención se centró completamente en atender un problema en la economía. Veníamos creciendo al 3.3%, que era el mejor crecimiento de los últimos 5 años en ese momento, y ese año caímos el 7.2%. La economía se fue para el carajo. No se puede decir de otra forma, pero no solo fue la economía colombiana, fue la economía mundial. Pasaron cosas como que el recaudo tributario en 20 años de historia del siglo XX, del siglo XXI, no había caído. Y ese año cayó más de un 8%. Esperábamos tener un incremento de 10 billones de pesos en ingresos tributarios y tuvimos una caída de 12 billones de pesos en ingresos tributarios. ¿Eso qué hizo? Nos dejó un hueco grandísimo. Entonces, todo el cambio, todo lo que estábamos pensando hacer fue, no, atendamos la pandemia. Con su buena memoria y con la precisión que le caracteriza, el ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, también nos contó cómo fueron todas las medidas que tuvieron que ir tomando para hacerle frente a esta pandemia en los diferentes frentes. Nos habla, por ejemplo, en esta segunda parte de las ayudas que hubo para las empresas y sobre todo para los empleados a fin de que no perdieran su empleo, pero también las ayudas sociales para las poblaciones más vulnerables y así en cada uno de los sectores que tuvieron que hacer para evitar mayores estragos. Y el gobierno diseñó 3 cosas. Uno, atender la salud. Otro, atender a la población vulnerable. Y el siguiente es reactivar la actividad económica. Y se tomaron medidas creando el FOME, que fue el Fondo para el Manejo de la Mitigación de la Emergencia. Eso nos costó 49 billones de pesos. 49 billones de pesos que se gastaron. 15 en atención de salud, en dotar a las clínicas y hospitales, en pagar toda la atención de cada uno de los enfermos. Mire que en Colombia nadie tuvo que pagar la atención en salud, la pagó el Estado. Y en comprar las vacunas. Ahí nos gastamos 15 billones de pesos. 15 billones de pesos nos gastamos también en otro tema que es muy importante y fue atender a la población vulnerable. Nos inventamos el ingreso solidario. El ingreso solidario fue una de esas medidas históricas. Llegamos a 4 millones de hogares en menos de mes y medio para decirles, les vamos a dar unos recursos porque sabemos que están pasándola muy mal y se los dimos, se los llevamos a través del sistema financiero, de los sistemas de pago de bajo valor, llegamos a 4 millones de hogares. Ahí nos gastamos 15 billones de pesos. Hicimos otra cosa en ese rubro y fue decir, Familias en Acción se pagaba cada 2 meses, pero en ese momento estaban tan asfixiadas las personas que dijimos, paguemos Familias en Acción todos los meses. Y el tercer gran rubro fue decir, vamos a gastar como nación en proteger el empleo, especialmente. Creamos el PAEP, que, digo yo, salvó casi 4 millones de trabajos. ¿Por qué? Porque le dimos el 40% de un salario mínimo para el pago del salario de cada uno de esos trabajadores, de 4 millones de trabajadores, en el que se beneficiaron más de 140.000 empresas que pudieron, con esa ayuda del gobierno,
pagar sus salarios. Creo que eso fue lo más importante. Pero al mismo tiempo teníamos otros problemas. Uno de los grandes problemas que teníamos es que la gente se estaba colgando en sus créditos, la gente estaba empezando a decir no puedo pagar mis obligaciones. Y a través del Fondo Nacional de Garantías hicimos un programa en el que dimos crédito por 40 billones de pesos, con garantía de la nación hasta del 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que si el ciudadano no pagaba, la nación pagaba el crédito en un 90%. El ciudadano solo tenía que pagar ese 10% restante. ¿Y eso qué hizo? Que el sistema financiero dijera, bueno, yo sigo prestando porque el sistema financiero en algún momento se asustó y no quería prestar porque no sabía cómo iba a hacer con sus recursos. Entonces creo que esa fue una medida muy importante. Todas esas medidas estuvieron enmarcadas en una decisión global que fue la emergencia económica decretada por el presidente de entonces, Iván Duque. Y también en este aparte nos habla el doctor Londoño de esa emergencia económica y del endeudamiento que tuvo que aumentarse con créditos con la banca multilateral. Todo eso, lo más impresionante es que se tuvo que diseñar en mes y medio. Cuando nosotros llegamos y nos dice el presidente de la República, señores, nos toca cerrar el país porque la situación es inmanejable, el mundo está cerrando, nosotros decimos una emergencia económica. Hay que decretar una emergencia económica y esto hay que hacerlo a la mayor brevedad posible. Una emergencia económica, ustedes saben, dura 30 días. En 30 días teníamos que diseñar todo ese sistema. Nos tocó prorrogarla, la única vez en la historia que se ha prorrogado, y la Corte Constitucional estuvo de acuerdo porque sí era una cosa que no se podía prever y que tocaba buscar soluciones distintas. ¿Qué nos tocó hacer? Para esos 49 billones de pesos que nos gastamos con el FOME, para esos 20 billones de pesos que dejamos de recibir como nación en impuestos, porque la economía se cayó, nos tocó salir a endeudarnos. El país sí se endeudó. El presidente Petro no dice mentiras, nos endeudamos, pero nos endeudamos responsablemente. ¿Qué es responsablemente? Unos recursos se los pedimos prestados a las entidades territoriales y cogimos recursos del FAE y de las pensiones territoriales que la nación ha venido pagando. Pedimos un crédito al Fondo Monetario Internacional. Sí, lo pidieron más de 50 países en el mundo, en las mejores condiciones económicas, para atender esa escasez de recursos que teníamos porque la gente no estaba produciendo, la gente estaba encerrada en sus casas cuidando su vida, la gente estaba sin pagar impuestos porque no generaba utilidades. Entonces nosotros dijimos, pedimos esta plata prestada en las mejores condiciones financieras y la pagamos paulatinamente. Si ustedes miran, Colombia atendió de la mejor forma la pandemia. Tan es así que el mundo ha reconocido que fue Colombia de los países que más rebotó. Después de caer 7% en el 2020, en el 2021 crecimos más del 11%. Eso quiere decir que nos preparamos, que protegimos el empleo, porque no podíamos dejar que nuestro sector productivo se destruyera. De acuerdo con las cifras del gobierno, los sectores más golpeados por la pandemia fueron, por ejemplo, la vivienda, el sector del comercio, la industria, pero también el turismo. Con todos ellos hubo que sacar medidas para poderles ayudar y evitar mayores hundimientos. En Colombia cayó todo, no hubo ningún sector que creciera, ni el comercio, ni la industria, ni el turismo. Recordemos que el turismo duró casi 6 meses cerrado. Los restaurantes les dijimos, usted tiene que aguantar 6 meses cerrado. Y los restaurantes que se salvaron fue porque tuvieron el subsidio a la nómina y dijeron, yo aguanto. Ellos como empresarios hicieron un esfuerzo muy grande, pero dijeron, el gobierno nacional también me está ayudando. Les dimos créditos para refinanciar las deudas. De esa forma se mantuvieron, pero todos cayeron. Hubo sectores que cayeron más del 30%. Cuando nosotros cerramos, que es en el mes de marzo, para el mes de abril, la caída en el segundo trimestre del año del PIB es del más del 15%. Usted imagínese, el país destruyó su economía en un momento. Claro, tocaba salvar las vidas y prepararnos para atender y poder abrir de una forma responsable. ¿Qué quiero decir con eso? Todos los sectores se vieron afectados, pero los sectores se prepararon para abrir de una forma paulatina, para abrir de una forma ordenada, para garantizar la prestación de los servicios. Porque si ustedes miran, le dijimos a los que prestan servicios como de energía, los servicios que son absolutamente necesarios, les hicimos protocolos para que trabajaran todo el tiempo. ¿Qué pasó con nosotros en la economía en ese momento? Al día que cerramos, las tasas de interés se dispararon, porque la gente se asustó y decían, ¿de dónde va a pagar el país las obligaciones? Pero cuando les mostramos ese manejo responsable,
ese sacar del presupuesto y decir vamos a separar los recursos de la emergencia de los recursos normales del presupuesto y creamos el FOME, la gente dijo, ah, está siendo ordenado. Cuando rendíamos cuentas y creamos el libro blanco del FOME en el que mostrábamos cada rubro que se gastaba, cómo se gastaba, los intereses empezaron a devolverse. Las monedas y el mundo tuvieron un comportamiento tan absurdo que si ustedes recuerdan en ese momento, el barril de petróleo estaba en valores negativos, porque había tanta producción de petróleo que no había dónde guardarla y no se estaba consumiendo. Entonces ustedes imagínense, nuestros ingresos del sector extractivo son tan importantes y ese día desaparecieron. Entonces por todo lado nos estábamos viendo afectados. ¿Y qué dijimos? Vamos a controlar las tasas de interés, vamos a ir al Fondo Monetario a pedir esa línea de crédito. ¿Por qué? Porque era la única línea absolutamente rápida, es una línea de emergencia, creada para estas situaciones que dijo, yo le doy liquidez. Tras este diálogo con el doctor Juan Alberto Londoño, nos confirmó que a esas alturas ya el país ha superado completamente las cifras de la pandemia, es decir, que todos los indicadores que cayeron en su momento, pues ya a esas alturas está todo plenamente superado. Así que, Daliana, este fue el diálogo y la dejo a usted con más noticias en Signo Pesos. Muchas gracias a Henry y también al ex viceministro Juan Alberto Londoño. Duros esos recuerdos de la pandemia y los impactos que también esto tuvo en las finanzas públicas del país. Y de esta manera hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere el dato de los destinos turísticos más reservados durante la jornada del Hot Sale que finalizó el día de hoy.